Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. La verdad es un placer y un privilegio para mí poder compartir de esta palabra con cada uno de ustedes. Estoy muy agradecido por la oportunidad y estoy agradecido por esas cosas maravillosas que Dios hace en mi vida, que me permite compartir con cada uno de ustedes. Antes de comenzar, me gustaría que pudiéramos hacer una pequeña oración. Una oración para que sea el Señor quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y sea Dios mismo quien nos ayude a entender el mensaje. Así que, amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este momento, te damos gracias por tu infinita misericordia. Ahora que vamos a participar, Señor, de tu palabra, te pedimos, Señor, que esta palabra sea de aliento para nuestras vidas y refrigerio a nuestro corazón, Señor. Te pedimos tu sabiduría de lo alto, Padre de la gloria, para que nos enseñes el camino, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Cuando hablamos de rally de vida, quizás el término rally no te suena absolutamente de nada. Probablemente si lo buscásemos hallarías una definición bastante clara en internet, pero si no eres seguidor de los deportes de motor, probablemente no te suene absolutamente de nada. Ahora, si eres una persona que sigue los deportes de motor, tales como la Fórmula 1, el motocross, MotoGP, el NASCAR, quizás el término de rally puedes asociarlo a los coches que en estos momentos vemos en pantalla. ¿Sí? A mí me encantan este tipo de coches. De hecho, me encanta todo lo que tenga que ver con coches modificados. ¿Sí? Sin embargo, una de las cosas que es bastante interesante es que estos coches son modificados tanto en estructura como a nivel de motor. Han sido preparados para cruzar un tramo determinado. Este tramo puede ser húmedo o seco. Entonces estamos hablando de que pueden ir por el desierto, pueden ir por la nieve o pueden ir sobre el asfalto, en cualquiera que sean sus condiciones. Pero más allá de todo eso, ¿qué es rally? ¿Qué es rally? Y rally es un deporte que reúne a un grupo de personas que conforman equipos de dos en competencia con el propósito de recorrer un terreno en un tiempo determinado. Entonces, en medio de la carrera, ellos tienen que cumplir con desafíos, tienen que buscar pistas y así poco a poco ir avanzando en cada tramo de la carrera hasta llegar a la meta. Obviamente, al observar este tipo de coches, como los que estamos viendo ahorita en pantalla, nos damos cuenta en todas sus modificaciones, no simplemente a nivel de carrocería, sino a nivel de motor. Incluso hay gente que le encanta el sonido del motor porque tienen un sonido bastante característico cuando son modificados. Y a pesar de que a mí me encantan este tipo de coches, el mío en lo personal no tiene ninguna modificación, pero si pudiera modificarlo, créanme que tendría uno exactamente como ese. Me encanta ese tipo de coches. Sin embargo, una de las cosas que me llamó la atención con respecto a todas las modificaciones que estos coches tienen es que ninguno en medio de la competencia puede llevar GPS. Y esto se debe al hecho de que hay dos elementos principales o muy importantes dentro de un rally, como lo son el piloto y el copiloto. Cuando hablamos del piloto y el copiloto, obviamente hablamos de una persona que se concentra en conducir el coche por todo tipo de rutas que son cambiantes, obviamente. Y está la figura no menos importante que la del copiloto, que es el que se encarga de guiar al piloto para que él pueda atravesar en un tiempo determinado dicha ruta. De hecho, el copiloto para mí es la figura más importante en un equipo de NASCAR, en un equipo de rally, perdón. ¿Por qué? Porque él lleva en su mano un libro que se llama Notas de Ritmo, o también un libro de rutas. Este libro lo que le permite a él es anticipar
cada curva, cada bache, cada salto o cada tramo peligroso por el que atravesarán con el coche durante el trayecto de la carrera. Pero ahora me pongo un momento en la posición, vamos a volver atrás, por favor, un momento. Me pongo un poco en la posición del piloto ¿no? ¿Ustedes creen que seríamos capaces de empezar una carrera de rally sin tener un copiloto? Yo creo que no. ¿O seríamos capaces de emprender una carrera de rally sin comunicarnos con nuestro copiloto? No lo creo. ¿Seríamos capaces de emprender una carrera de rally si no prestamos atención a las indicaciones del copiloto? Yo creo que no, porque lo más probable que suceda es lo que van a ver en pantalla. Quizás nos destrozaríamos en medio de la carrera. Y muchas veces atravesamos por cierto periodo de nuestras vidas en la que arrancamos en el tramo de nuestra vida, y no sé si alguna vez alguno de nosotros ha arrancado por alguna prueba o algún desierto, pero digamos que usted es el piloto en esa carrera, ¿sí? Y digamos que usted decide arrancar sin su copiloto. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que vemos en pantalla, ¿no? Nos chocaríamos de manera increíble. ¿Por qué? Porque no prestamos atención a las indicaciones que muchas veces el copiloto nos da. O quizás no nos comunicamos lo suficiente con el copiloto para poder incursionar en esa carrera y poder llegar a nuestro destino. Ahora, ¿por qué nace la palabra rally de vida? Esta palabra nace del hecho de que hay momentos en nuestra vida en la que necesitamos consultar a nuestro copiloto por excelencia. ¿Por qué? Porque no podemos emprender una carrera sin llevar a nuestro copiloto. No podemos emprender nuestra ruta por el desierto sin estar conectados con nuestro copiloto. Y explorando en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 13, podemos observar cómo Dios actúa como el copiloto perfecto para guiar a Moisés, en este caso el piloto, y que a su vez él pueda guiar al pueblo de Israel en la salida de Egipto. Y dice el 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dice el siguiente, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y esta es una de las partes importantes también. Y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea, qué increíble es Dios. Cuando yo leo esta parte de la palabra, ellos estaban a la puerta del desierto ya estaban empezando a arrancar su viaje, pero desde el minuto 1 había un piloto, que en este caso era Moisés, que tenía una comunicación efectiva con Dios. Y dice las Escrituras que Dios, del 17 al 18, dice, Dios no los llevó por el camino de tierra de los filisteos. Y esto es porque a pesar de que el camino de tierra de los filisteos quizás era el tramo más corto para llegar a la tierra prometida, haber cruzado por allí los iba a anticipar a una guerra
los iba a introducir en una guerra con los filisteos que el pueblo de Israel no estaba preparado para superar. Y muchos de ellos, así como dicen las Escrituras, quizás se hubiesen regresado a Egipto. Pero como Dios es un copiloto excelente, Él conoce el terreno, conoce los corazones, conoce lo que sucede y lo que va a suceder. Él llega y les dice, no, por ahí no es. Vamos a dar por el camino más largo. Y leyendo esta palabra muchas veces me ponía yo en evidencia, porque es que cuando yo cruzaba por el trayecto de mi desierto, yo decía, Señor, yo no quiero cruzar por aquí. La verdad es que no entiendo por qué la situación me obliga a pasar por esto. Pero toda situación tiene un propósito. Y es lo que pasa exactamente con el pueblo de Israel en este momento. El propósito era protegerlos. El propósito era guardar sus vidas para que pudieran llegar a la meta, que era la tierra prometida. Entonces, cuando hablamos de que Dios es un copiloto excelente, es porque Él puede observar completamente el panorama de cada uno de nosotros a lo largo de nuestro desierto. Y yo no sé en qué punto del desierto te encuentres, pero fíjate que en el versículo 22 dice que nunca se apartó de delante del pueblo. Es decir, que Dios está dispuesto a acompañarte desde el principio hasta tu final. Dios está dispuesto a guiarte, a aconsejarte, a decirte, pasa por aquí y ve a la izquierda, ve a la derecha. Pero para ello también es necesario muchas cosas importantes, porque realmente es necesario tener una buena comunicación. Es necesario saber confiar en Dios. Pero para confiar, realmente primero necesitas comunicarte. ¿Cierto? Para confiar primero necesitas comunicarte. Y para obedecer necesitas confiar. Entonces, cuando hablamos de las características que tienen que existir entre un piloto y un copiloto, estamos hablando de que para que exista una relación perfecta entre nuestro piloto y nuestro copiloto, tienen que existir estas tres características: comunicación, confianza y obediencia. Y cada una de ellas es muy importante, porque cuando observamos la vida de Moisés, él, antes de arrancar toda esta travesía por el desierto, antes de arrancar todo esto que Dios le pidió que hiciera, él tuvo una reunión personal con Dios. Y si no has leído este tramo de la Biblia, pues te invito a leerlo. Es el tramo en el que Moisés ve a Dios en la zarza ardiendo y Dios se comunica con él, recibe instrucciones claras acerca de eso que él tiene que hacer para poder guiar la liberación del pueblo de Israel de la mano de los egipcios. Entonces, cuando reflexionaba sobre el rally, realmente esta palabra me trae realmente mucha riqueza a mi vida, porque cuando hago la comparación entre un rally y nuestra vida, podemos ver que un rally es una carrera llena de desafíos inesperados. Nunca vamos a anticipar lo que ha de porvenir, porque ninguno sabe lo que va a pasar mañana. Pero el que sí lo sabe es nuestro copiloto. Y para que pueda existir una relación con mi copiloto, yo tengo que comunicarme con él. Yo tengo que aprender a confiar en él. Yo tengo que aprender a obedecerle a él. Muchas veces cruzamos por nuestros desiertos y nos damos cuenta de que en medio de nuestros desiertos nos ahogamos, nos perdemos, nos desviamos. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Sucede porque quizás no estás teniendo una buena comunicación? ¿Sucede quizás porque no estoy confiando en Dios, no estoy colocando mis situaciones en sus manos?
Sucede quizás porque muchas veces no soy obediente. Decido ignorar la voz de Dios completamente y decir, no, yo puedo con mi propia fuerza. Yo lo puedo resolver. Esto no me lo tiene que resolver Dios, lo tengo que resolver yo. Y realmente es allí donde viene el peor de los problemas. Nuestro ego hace que no podamos ver a Dios. Nuestro orgullo hace que no prestemos atención a su voz. Al observar la vida de Moisés, realmente su vida empezó con una reunión personal. Empezó con una reunión que iba a cambiar el curso completamente de su vida. Y si nos damos cuenta, en esa reunión personal, él recibió las instrucciones claras, recibió la misión y la encomienda. Y hoy te quiero decir que si en algún momento has dudado de comunicarte con Dios, pues entonces vamos a leer lo que dice el versículo de los Filipenses en el capítulo 4. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, tienes que comunicarte con Dios. Tienes que comentarle tus inquietudes para que Él pueda saber qué panorama necesitas cruzar. Tienes que aprender a hacer una petición de oración con acción de gracias, diciéndole a Dios que más allá de todas las circunstancias, su gracia es la que te guiará. Amados, hoy quiero recordarles también la importancia de confiar en Dios. Hoy quiero recordarles el hecho de que cuando nosotros colocamos las cosas en manos de Dios, éstas se fructifican. Porque en nuestras manos todo es perecedero. En nuestras manos todo cae en tierra. Tenemos que aprender a colocar las cosas en manos de aquel que todo lo puede. Y si alguna vez lo has dudado, entonces te invito a leer Isaías 41:10, que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, que Dios está dispuesto a darte las herramientas necesarias. Dios está dispuesto a cambiar el curso de tu vida. Dios está dispuesto a guiarte por ese desierto por el que estás atravesando. Pero tienes que aprender a confiar en Él. Tienes que aprender a abandonar las cosas en sus manos. Tienes que aprender a escuchar su voz. Y una de las cosas, pero no menos importante, es la obediencia. Antes de morir, José hizo jurar a los egipcios, a los hijos de Israel, hizo jurar a los hijos de Israel que cuando Dios viniera por ellos, ellos se llevarían sus huesos de Egipto a la tierra prometida. Y fíjense nada más, que cuando vemos en la lectura que hemos tenido de la palabra, dice que Moisés agarró los restos de José y se los llevó hacia la tierra prometida. Esto no lo hacía simplemente por el juramento que había hecho, sino lo hacía porque era una forma de demostrar su fidelidad a Dios. De decirle a Dios, Señor, yo te obedezco en todos los momentos que pueda. Y ese pequeño detalle, la obediencia, fue lo que ayudó al pueblo de Israel a ser guiado por Dios. Cuando hablamos
de esto, si en algún momento has dudado en obedecer a Dios porque dices, no, es que quizás lo que Dios va por un lado, yo voy por otro. Quizás lo que Dios me pide es demasiado fuerte para mí. Quizás lo que Dios me exige o la exigencia que Dios tiene para mi vida, yo no puedo con eso. Pues déjame decirte una cosa, y lo vamos a leer. Dice, ¿no? Siguiente. Vale. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amado, ser obediente es reconocer a Dios en nuestro camino. Ser obediente es reconocer que Dios es el que se va a encargar de nuestra ruta. Es reconocer que Dios puede cambiar nuestras vidas. Y cuando hablamos de rally de vida, hablamos no simplemente de una carrera por el desierto. No simplemente hablamos de ese tramo de nuestras vidas que es bastante difícil. Hablamos de una reunión, porque otros de los significados que tiene la palabra rally es reunión. Y por eso el deporte se define a sí mismo como la reunión de un grupo de personas. Tiene que existir una reunión personal en nuestra vida. Y a eso es a lo que quiero invitarte hoy. A que exista esta reunión. Una reunión que va a cambiar tu vida si tú decides tener una buena comunicación con Dios. Si tú decides tener confianza en Dios. Si tú decides ser obediente a Dios. Cuando hablamos de esto, amados, hablamos de un momento tan importante que va a marcar un punto crucial en nuestra historia. La historia en la que decidí tener una buena relación con mi copiloto para que él me guiara por la travesía de mi vida. Para que Él me guiara y estuviera conmigo en cada paso que doy de mi vida. Para que no existieran desvíos. Para que todo lo que yo pudiera hacer fuera fructífero. Pero tenemos que ser obedientes, ¿no? Y aunque muchas veces nos cueste, la obediencia es la que nos llevará a la tierra prometida. Dios les bendiga.